Muy buenos días, estimada familia en Cristo Jesús nuestro Señor. Le damos gracias a Dios por su infinita misericordia, por su amor y por habernos concedido un día más en nuestra vida existencial, contemplando las maravillas de su creación, mirando toda esa naturaleza hermosa, mirando el crecimiento de nuestros nietos, el cariño que no es tocado en el amor basado a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras amistades. Todo esto va en torno al hermoso episodio del amor de Dios sobre nuestra vida. Como siempre, le pido al Espíritu Santo que guíe cada palabra, cada meditación que haga, o discernimiento, o quizás alguna moción que he descubierto en un contexto, en un libro. Y le pido a María Santísima que siempre sea ella la que interceda por cada uno de nosotros en este camino, en la cual lo único que queremos dar es mostrarles la presencia de Dios en nuestra vida y que Dios es el único que puede juzgar nuestra actitud y nuestro proceder. Y nos cubrimos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día vamos a hablar acerca de la fe. Y muchas veces nuestra fe va en diferentes vías, caminos de desarrollo. Hoy en el mundo hay una geografía del hambre y otra geografía de la opulencia, sí. África muestra el hambre, Haití el hambre, y la geografía de la opulencia está en los países de poder, en los países que realmente quieren primar su autoridad por la razón económica. El mundo europeo ha progresado grandemente y la opulencia ha cegado el corazón de los presidentes, de los que son dueños de las fábricas y que con un mísero sueldo tratan de esclavizar a la gente, haciéndola pasar penurias y tristezas en esta vida que se ha complicado demasiado después de haber pasado esa gran plaga del coronavirus. Naciones que han logrado afrontar bien victoriosamente el reto de sus urgencias y naciones que caminan descalzas y escuálidas preguntando por dónde queda el rumbo de la prosperidad. También hay en el mundo del espíritu católico desarrollados pocos y católicos subdesarrollados, que da pena decirlo, pero que somos muchos. De estos hablo, de los de abajo o de los de hasta abajo, las parias y proletarios de la fe, su cinturón de miseria, su moneda devaluada, el formalismo sin alma, las pasiones absorbentes, la crítica destructora, la indiferencia, acaso la ruptura definitiva y la tumba de Dios. Tenemos una ignorancia religiosa. ¿Qué sabemos de Dios y de su Cristo y de su pueblo? Algunas oraciones rutinarias, elementos de la fe aprendidas en la infancia, mociones para la primera comunión, alguna de otra idea suelta, pescada allí y allá es todo, es decir, nada. Falta la visión integral del cristianismo, el análisis y la síntesis de la fe. Analfabetismo religioso casi en estado de pureza. No se sabe y no se quiere saber. He aquí el problema más acuciante del subdesarrollo religioso, como cuando un pueblo pobre no intenta salir de su pobreza, no queda
más por hacer. Todo queda a la deriva. Algunos dan la impresión de que son incrédulos y aún ellos mismos se lo piensan. No hay tal. No son incrédulos, sino ignorantes. Cada año saben más de la historia de la filosofía, de biología. Su cultura humana avanza mientras que su cultura religiosa se queda estancada en el jardín del niño. He ahí el desequilibrio. De suerte que cuando la gente se enfrenta, digamos, al problema de la evolución, tiene en la mente varios datos de la ciencia, pero ninguna respuesta de la religión. Y entonces acaba por quedarse con la ciencia y por relegar a la fe. No por incredulidad, sino por ignorancia. Usted viaja a Nueva York, coincide en el avión con un hombre que le dice que es budista. Usted le pregunta qué es el budismo. El hombre no acierta o tartamudea cualquier cosa insustancial. ¿Qué opinión le merece un budista que no sabe explicar en qué cree el budismo? La misma opinión de un católico ignorante. Hay cristianos que saben tanto de cristianismo como de budismo. Nada. Hay una gran duda religiosa. Aunque está hecha para la verdad, la inteligencia humana no puede siempre poseerla, ni menos poseerla con inconmovible certeza en su totalidad. Por eso que dudamos. La duda manifiesta la limitación propia de nuestra mente y aún nos sirve para buscar la verdad. La duda puede utilizarse en algunos casos como método o camino para encontrarnos con la luz. Nadie se escapa en su vida de tener dudas en materia religiosa. Lo raro sería no tener ninguna. Una fe sin pruebas no existe y por eso es más meritoria cuando usted ha descubierto y encontrado esa verdad que anhelaba su corazón. Mas no han de preocuparnos tanto una duda como salir de ella. Entre nosotros no hay propiamente dudas religiosas, sino ignorancia religiosa. Perdone que lo diga, pero es la verdad. Se duda no porque se conozca, sino porque no se conoce. La duda no proviene del deseo de saber más, sino del hecho de saber menos. Para no exhibir nuestra incultura decimos que dudamos de que Cristo sea Dios o de que el Papa sea infalible. La realidad es otra. Donde decimos duda, hay que entender por ignorancia. Hay un formalismo sin alma. Los fariseos del tiempo de Cristo habían reducido la religión, las relaciones hombre-Dios al cumplimiento exterior de ceremonias y ritos, detrás de las cuales no latía el espíritu, como cuerpos sin columna vertebral o cuerpos sin alma. Esta misma inercia suele vertirse en los nuevos fariseos de hoy, que se entregan a una práctica externa, tal vez muy abundante, según se retraen de una fe que implica tanto ser conocida como para adherirse a ella, ser proyectada en la propia vida como en la vida de los demás. Con esta fe de fachada muchos se limitan a ir a la misa los domingos, traer una medalla, ponerse en fila en alguna procesión, encender una vela. Ritualismo pietista y rutinario, fácil de llevar, superficial y cómodo. El golpe de pecho de estos subdesarrollados procede de la mano, no del íntimo arrepentimiento. Todo su cristianismo facilón y exteriorizante se mira resentido por la ausencia de la fe, de lo que se dice fe. Parece que ilumina y no es más que un espejismo. Cristo sigue siendo y diciendo a los fariseos, cuya raza no se distingue: este pueblo me honra con los labios, pero no con el corazón. ¡Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena y la ruda,
y no hacéis caso de la justicia y del amor de Dios. Es que hay pasiones absorbentes. En la historia de la fe, como se debilita o se muere, solo incidir esta aventura. El hombre comienza abandonando los mandamientos para terminar abandonando la fe. Se entrega al dominio de las pasiones. Lo mismo da que sea la lujuria, la soberbia, la avaricia, la ira, la embriaguez, la pornografía. Cualquier pasión es capaz de avasallar el corazón. Una mujer, una chequera, una copa de vino, cualquier bagatela. Cuando una criatura llena desordenadamente el corazón humano, no deja lugar para el Creador, no deja lugar para Dios. Las pasiones lo expulsan, o ellas o Dios. Así es como el que obra mal aborrece la luz, según enseñó Cristo. Mira aquel hombre que amasa su fortuna a fuerza de injusticia. ¿Le conviene creer? Mira a aquella mujer casada por la iglesia y ahora enredada con otro hombre. ¿Puede tener fe? Mira a ese joven esclavo de las drogas, de la pornografía. ¿Le conviene aceptar la confesión? Porque si estas personas de veras creen, de veras quisieran creer, tendrían que ponerse primero en el camino de la justicia, la castidad y la templanza. Romper antes con las sombras para topozarse después con la luz. Aquel africano impetuoso que experimentó su carne propia el dominio de varias pasiones. ¿Sabe quién era? El gran San Agustín. Lo dijo con qué justeza. Nadie niega a Dios sino el que tiene interés de que no exista. Críticas a la fe. El niño acepta la fe, toda la fe con una confianza dulce y tranquila. Un lago donde asoman como pupilas abiertas las estrellas. Después viene el mar colérico de tumbos cuando llega la juventud. El joven que cuestiona cuando sucede a su alrededor, y tiene que cuestionar también su fe. Necesita pensar con su propia cabeza, preguntar, enterarse, convencerse, salir de su religión de niño. De esta legítima curiosidad intelectual, de esta inquietante existencial, procede buena parte de las críticas a la religión. No todas surgen de mal espíritu, tanto más que el joven idealista, hasta los tuétanos, todo lo quiere perfecto por las mismas también de su iglesia. Nadie critica sino aquello que le interesa, pero habrá que distinguir los juicios justificados de los ataques malintencionados y dolorosos contra la fe. Y distinguir también la intención del que critica ocasionalmente de la posición del que critica sistemáticamente. En cualquier caso, el creyente ha de ofrecer soluciones positivas y empezar a barrer su propia casa, no mirando la casa del hermano o del vecino. La iglesia no es ajena al cristianismo. Desde el momento en que bautizando, no solo pertenece a la iglesia, sino que es personalmente iglesia. El lugar donde vamos a alabar a Dios es el templo. La iglesia es usted, querida familia. La indiferencia religiosa. Para estos rebaños conformistas y masificados que comen, duermen y se divierten hoy para repetir lo mismo mañana, la fe apenas cuenta. La religión está al margen de sus intereses cotidianos. ¿Y sabes cómo dice? Aprovechate, gaviota, porque después de esta no hay otra. No hay otra vida. ¿Estás seguro? Mira la transfiguración. Cristo en medio, y apareció Moisés y Elías
que llevaba muchos años de fallecido. No es posible sintonizar con una fe que pertenece al orden del espíritu cuando se vive absorto en el dinero, en el sexo, en el confort, en la droga, en la pornografía. Un hombre dominado por sus sentidos más que por su inteligencia, volcado a la exterioridad de las cosas, sin capacidad física de interioridad, envuelto en un ambiente materialista y frívolo, tiene que vivir despreocupado de una fe que es exigencia y señorío, renuncia y entrega, intimidad y lucha. Veamos, cuando la araña rompe el hilo del que cuelga, cae. En la historia del hombre que se sacude a Dios y lo entierra, cree enterrarlo. Los que hablan de la tumba de Dios deberían ser lógicos hablando de la tumba del hombre. El hombre que pierde la fe se cava su propia sepultura. Amado Jesús, tú dijiste que tenías que irte para que el Padre nos enviara el Paráclito. Y el Paráclito iba a ser nuestro abogado, nuestro defensor, pero que también ese Paráclito nos iba a hacer recordar todo el bien que pasaste haciendo por esta tierra. Amado Jesús, así como tuviste compasión con Pablo y de esa ceguera le diste la luz de tu verdad, atiende fervorosamente esta súplica que te hacemos los que creemos en ti. Insufla nuevamente el aliento de vida en el corazón del hombre, para que todos nos convirtamos nuevamente a tu evangelio, a la buena noticia, para recibir en la intimidad de nuestro corazón y de esa manera buscarte a ti, donde vida, donde perdón, donde salvación. Que la fuerza del amor del Padre y del Hijo nos protege y nos guíe cada paso de nuestra vida. Y nos cubrimos con la sangre del Cordero en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco mucho por escuchar todas estas reflexiones. Le pido encarecidamente que se suscriban, porque es la única manera de que con el tiempo, si Dios lo permite, tengamos nuestro propio sintonía en este hermoso medio de comunicación que es YouTube. Ayúdenos a llegar a un número pequeño, le pido. Lleguemos a romper primeramente, llegando a lo que nos piden ellos, a las 1000 suscripciones, para tener vigencia y poder grabar personalmente también. Dios les pague esta hermosa ayuda.